En este video les traigo algunos de mis soundtracks favoritos para disfrutar durante la época de Halloween. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. No es que falta la luz, quise poner un ambiente un poquito más terrorífico para disfrutar de algunos de mis soundtracks favoritos que podemos escuchar durante Halloween. Obviamente se pueden escuchar durante todo el año. Yo soy Ranafunk, recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como @ranafunk con F-O-N-K al final. Y si aún no están suscritos, suscríbanse a este canal donde constantemente estoy subiendo videos sobre música, sobre mi colección de discos, mis favoritos y muchas cosas más. Gracias por participar. Y antes que nada, como siempre, esta es mi elección personal y siempre les pido que me comenten diciéndome qué les parecen algunos de estos discos, si los conocían, si no, etcétera. Y que además ustedes también me recomienden a mí y a ustedes, a los demás seguidores, otros discos para disfrutar u otros soundtracks, en este caso, en la época de Halloween. No puedo no empezar con el más icónico, quizás, con el de la película Halloween, ¿no? Que es música de su director, John Carpenter. Hace la música de la mayoría de sus películas y en esta en particular cuenta la historia que cuando él terminó la película, la edición, todavía no tenía la música, la mostró en el estudio y en el estudio le dijeron: no nos da miedo tu película. Se metió un fin de semana a componer, sacó esta famosa y grandiosa melodía, quizás la más reconocible de música de terror de películas, y le funcionó por completo su película. Así que no quiero dejar de empezar con Halloween. El score, en este caso no es un soundtrack, es una banda sonora compuesta por su mismo director y compositor John Carpenter. Planet Terror, esta película que fue parte de Grindhouse, este doblete que hicieron Robert Rodríguez con Quentin Tarantino. Quentin Tarantino hizo su película Death Proof y Planet Terror quedó para esta parte más de una película de zombies con la música también compuesta por el director Robert Rodríguez. Y va muy por el lado también de los sintetizadores, como el trabajo que siempre realiza John Carpenter. Creo que hay mucha de la influencia ahí. Recomiendo mucho. Y sobre todo también hay una canción de su banda, llamada Chingón, de algunos otros artistas, pero es casi todo el score compuesto por Robert Rodríguez. Así que no solo recomiendo la película, sino que también escuchen esta banda sonora. Clásico de clásicos y una de mis favoritas de siempre, The Shining o El Resplandor. Esta es una pieza extraña de música porque Kubrick, el director, contrata a Wendy Carlos para que le haga la música, pero termina solo quedándose con dos de sus canciones. La famosa ¿no? Bueno, pero el director no estuvo, un director complicado para trabajar, no estuvo de acuerdo con el resto de la música, solo quedaron dos canciones de Wendy Carlos y completa con canciones de otros músicos de música clásica, como por ejemplo Krzysztof Penderecki. Pero bueno, The Shining es un clásico y vale la pena todo este soundtrack. Además, este score no es nada fácil de conseguir. Agradezco mucho tener la discografía de las películas de Kubrick en vinilo. Recomiendo mucho, sobre todo, las dos canciones, el main title y la otra canción, que es justamente Rocky Mountains de Wendy Carlos en el soundtrack o el score de The Shining. El compositor español Roque Baños, que tuve la oportunidad hace creo que ya 2 años de entrevistar para mi programa de Spoiler Tracks, que los pueden encontrar en el canal de YouTube de Spoiler Time, hizo la música para la película del uruguayo Fede Álvarez, Don't Breathe, no respires. Y es muy interesante este score, te da mucho miedo, sobre todo cuando entendés lo que pasa en la película, porque él trabajó mucho con los sonidos de la casa, con los sonidos de la madera. Crearon algunos instrumentos para este score, especialmente para la musicalización, y cuando lo escuchen traten de estar en un silencio total, pónganse audífonos e imagínense estar solitos en su casa y que alguien esté por ahí rondando y haciendo cosas. Así que Don't Breathe también recomiendo mucho, del compositor Roque Baños. Otro clásico de clásicos, otra melodía que está a la altura de las más famosas, no solo de películas de terror, sino de la historia del cine, y es la de Tiburón, la de Jaws. Esta gran composición, también con poquitas notas, de John Williams, cuando John Williams también empezaba a ser una figura importante, después con Star Wars y todo su carrerón que vimos después. Creo que también, ¿no? Esas poquitas notas de ¿no? Creo que al igual que Halloween, para mí son de las dos más reconocidas
de la historia del cine y de películas de terror. Así que John Williams, no podía faltar, Tiburón. Para muchos, y yo también la considero entre las quizás top 3 de mejores películas de terror de la historia, El Exorcista. Si bien tiene toda una banda sonora con una orquesta, la Orquesta Filarmónica Nacional de Estados Unidos, conducida por Leonard Stacking, y con música, muchas de Penderecki, ¿no? Como nombré también antes, la canción famosa es Tubular Bells. La canción de Mike Oldfield se volvió icónica, se volvió clásica, sobre todo a partir del uso en esta película. Así que creo que tan solo por esa canción y además esta portada, ¿no?, de una de las escenas más icónicas de la historia del cine, El Exorcista es mi otra recomendación para este Halloween. Una de mis películas favoritas de siempre, si bien no es una película de terror per se, es El Silencio de los Inocentes o El Silencio de los Corderos, The Silence of the Lambs, con la música de Howard Shore. Yo amo esta película porque es un thriller policial que claramente tiene esta cuestión de terror por Hannibal Lecter y por todo lo que sucede con él y la agente Clarice Starling. Una película que veo siempre, la vi muchísimas veces, y el score de Howard Shore te mete en esta situación tensa, policial y con ese toque de terror que creo que Howard Shore logra muy bien, sobre todo en esta época de su carrera, también cuando trabajaba con Cronenberg, etc. Pero bueno, esta es otra recomendación, El Silencio de los Inocentes de Howard Shore. Acá sí vamos con un soundtrack, The Return of the Living Dead, El Regreso de los Muertos Vivientes. Una película que me encanta porque maneja muy bien el terror de los zombies con un humor bastante ácido, bastante interesante de los 80, de principios de los 80. Y además en la banda sonora tenemos bandas como The Cramps, The Damned, T-Sol, bueno, todas estas bandas post-punk que vinieron en los Estados Unidos y varias más. Así que recomiendo mucho, la película es muy divertida, realmente es muy entretenida, mucho antes de todo el mundo de The Walking Dead y todo esto. Creo que es de las primeras películas que manejaron muy bien este terror de zombies con un toque de humor y un poco de sarcasmo. Así que The Return of the Living Dead sí es un soundtrack que recomiendo muchísimo, sobre todo para los amantes del punk rock. Otra que si bien tampoco es de terror, pero Bernard Herrmann, que ya había hecho la música también para Psicosis, en este thriller de Hitchcock, hace para mí uno de sus mejores scores. Para mí Bernard Herrmann, uno de los top 3 de los grandes maestros de la música junto a John Williams y Ennio Morricone, que lo vamos a nombrar al ratito. Solamente el preludio y la primera canción, que es Rooftop, valen la pena para todo este score. Claro que todo el score es fantástico, pero ese preludio es fundamental, es arte puro hecho música y que va perfectamente con las escenas de la película. Vértigo, además es una gran película, repito, no es una película de terror, pero siento que este director, Hitchcock, y este compositor, que fue su compositor de cabecera, merecían estar en esta lista. Vértigo. Hablando del gran maestro, y para mí siempre será el número uno de los compositores de música para películas, Ennio Morricone. No sé cuántos vieron Spasmo, si no, sí se las recomiendo, esta película italiana del director Umberto Lenzi. Y acá Morricone muestra ese costado que a mí más me gusta, más experimental. No va para el lado de la música clásica o la que lo conocemos, por ejemplo, con La Misión o Cinema Paradiso, ni tampoco para el Spaghetti Western, que fue el otro género en el que se destacó mucho Morricone en su época. Él tiene un gran trabajo en estos giallos y en estas películas italianas de terror, y este score en particular lo recomiendo muchísimo. Spasmo, del gran maestro Ennio Morricone. Si hay una serie en los últimos años que claramente tiene un ambiente de terror, es Stranger Things, con mucho de pop y mucha cosa de reminiscencias y nostalgia de los 80s, pero lo hacen muy bien. A mí es una serie que particularmente me encanta y estoy esperando ese final que llegará el año que viene. Así que, si bien tienen ya 4 temporadas, y la música se volvió, sobre todo la introducción, en una canción clásica ya de las series de esta época, en particular esta temporada 4 trae este vinilo que es el soundtrack con canciones, por ejemplo, de Journey, de los Beach Boys, de Talking Head, y trae la famosa Running Up That Hill, que se volvió icónica nuevamente, de Kate Bush. También trae canciones de Extreme, de Cramps, de Surfaris. Bueno, es un gran soundtrack que recomiendo mucho. También recomiendo que escuchen las bandas sonoras de todas las temporadas, porque son todas basadas en sintetizadores de los 80s, pero este en particular, que es el soundtrack de la temporada número 4, que se consigue en vinilo, lo recomiendo muchísimo también. Stranger Things. Seguimos en el mundo de las series, pero esta vez basadas en un videojuego. Ya sabíamos que Gustavo Santaolalla, el argentino Gustavo Santaolalla, había compuesto la música para el videojuego de The Last of Us.
Y finalmente cuando se hace la serie de HBO, cuando se lleva el videojuego a la pantalla chica, digamos, vuelve a trabajar Gustavo Santaolalla junto a David Fleming. Toma la mayoría de la música que había hecho, de hecho la música principal, le hace algunos retoques y vuelven a regrabar algunas cositas para la serie de The Last of Us. Y la verdad es arte, es una cosa fantástica este score. Tiene esta cosita de Gustavo, de esas cuerdas muy andinas, se podría decir, con un toque muy oscuro, muy de miedo, que logra Gustavo para mí en para mí uno de sus mejores scores. Si bien es una persona que ya tiene varios, inclusive tiene 2 Oscars, este en particular a mí me encanta, así que The Last of Us de Gustavo Santaolalla. Seguimos en el mundo de las series porque también en estos últimos años tuvimos grandiosas y a mí particularmente siempre me gustó muchísimo, sobre todo en las primeras 4 o 5 temporadas de The Walking Dead. Este en particular es el original soundtrack del volumen 1 de la primera temporada, con la canción original de el compositor Bear McCreary, que a partir de esto empezó a hacer una carrera muy interesante. También tiene algunas otras canciones que suenan en la primera temporada, pero recomiendo mucho, ¿no? Walking Dead entiendo que quizás siguió mucho más de lo que debería haber seguido, pero es una serie que se convirtió en una serie clásica, espectacular, la primera que tuvimos domingo a domingo en la pantalla, en la televisión, con unos efectos increíbles, con una historia espectacular, así que su música también no se queda atrás. The Walking Dead. Abrí con la banda sonora del maestro del terror, The Master of Horror, de John Carpenter, de Halloween, y quiero cerrar, por más que hay muchísima música ahí que ustedes me van a también comentar, y podríamos hacer el año que viene, quizás para Halloween, una segunda parte de este video de soundtracks o bandas sonoras de terror, pero quiero cerrar con Ghost of Mars, que es una de las últimas películas de John Carpenter, porque además esta banda sonora no solo es genial, la película a mí me gusta bastante, creo que es una película que quizás no le fue tan bien. Ice Cube es uno de sus protagonistas, sí, el rapero. Pero lo que tiene de interesante es que John Carpenter obviamente compone, pero llamó a varios músicos de metal para este score, que recomiendo mucho, como Steve Vai, como Buckethead, como Scott Ian, como Charlie Benante, el baterista de Anthrax. Bueno, muchos músicos que forman parte, Bucky Baker, Elliot Easton. Bueno, este score en serio vale mucho la pena porque es esta mezcla de lo que hace John Carpenter desde los teclados, sintetizadores, con músicos de metal tocando para Fantasmas de Marte o Ghost of Mars. Así que con este cierro esta lista de bandas sonoras y soundtracks de mis favoritos para escuchar en esta época de Halloween. Bueno, como ven, no es que tengo la super iluminación ni soy director de cine, pero quise darle un poquito más de ambiente halloweenesco, terrorífico, y espero que si no conocían no solo alguna de estas películas, sino algunos de estos scores o soundtracks, los busquen y los disfruten porque valen muchísimo la pena. El año pasado también hice un episodio especial de un podcast que tengo que se llama Spoiler Tracks, que se los recomiendo. Acá les voy a dejar el nombre y una fotito de un especial de canciones o música para escuchar en esta época de películas de terror. Y también los invito a que lo sigan porque semanalmente, quincenalmente estoy subiendo material. También a veces hay entrevistas con compositores, músicos, etc. Recuerden que yo soy Rana Funk en todas mis redes sociales, y si no se suscribieron, por favor, suscríbanse, activen las campanitas, activen las notificaciones para que mis videos automáticamente les aparezcan cada vez que salgo. Gracias por acompañarme siempre en este viaje. Disfruten de esta época, es muy divertida la época de Halloween. Y déjenme acá sus scores favoritos. Seguramente me faltó alguno, no sé, El extraño mundo de Jack y otras genialidades también musicales, por ejemplo, como esa que nombré de Danny Elfman. Pero las podemos dejar para otros videos y también que ustedes me digan qué películas y qué soundtracks o scores me recomiendan de películas de terror acá abajo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.